estamos presentando la festividad Yom Teruah. Shalom para todos. Una vez más estamos en un momento muy especial porque arrancando una de las festividades de otoño, ¿no? Otoño allá en Israel. Y habíamos culminado con la fiesta de Shavuot, que era la entrega de la Torá, y eso era muy importante, ¿no? Porque era la manifestación del Padre hacia su pueblo. Era el Padre con deseo de estar con su pueblo. Entonces, pasado el tiempo, una larga espera, llega ya una festividad que es conmemorativa, que es algo que nos hace recordar algo que tiene que estar en nuestro corazón. Y ya para ver quiénes han estado manifestando esa palabra, quien está manifestando ese espíritu que cayó allá en Pentecostés, quien ha sido digno de ser parte de la novia de la iglesia. Entonces el tiempo en que se anuncia la llegada del novio, es lo que estábamos cantando constantemente, Yeshua. Amén. Y una vez más tenemos esta oportunidad y le pido siempre a nuestro Padre Elohim, nuestro Padre amado, que nos permita nunca más, mientras vivimos, dejar estas celebraciones. Yo sé que van a venir tiempos difíciles, van a venir dificultades, van a venir situaciones muy duras. A medida que pase el tiempo, las cosas van a complicarse más. Como dice la Escritura, el corazón de muchos se enfriará, dice. La Biblia dice que se multiplicará la maldad. La palabra maldad es oposición a las cosas de Dios, oposición a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. A medida que pasa el tiempo, la humanidad va a estar más alejada de Dios. Y hoy nosotros vemos eso. Pero siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente que está peleando, batallando y permaneciendo y perseverando, como dice Mateo, hasta el fin, logrando realmente el objetivo anhelado. Entonces, por eso una vez más agradecido con todos ustedes, porque el Padre nos permite, ¿no?, esta santa convocación Kadosh. Amén. Entonces nosotros vamos a ver algunos textos de la Biblia para entender por qué Yom Teruah, el día de la proclamación, el día del sonido del shofar, el día en que el pueblo clamaba. Y hay muchas formas muchas veces en que Dios ordenaba al pueblo manifestarse. Pero esto viene justamente en estos días que estuvimos estudiando el libro de Bereshit, Génesis, cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac para ser sacrificado, y Dios ve su corazón, o más bien como nosotros explicamos aquella vez, Abraham conoce su corazón. Abraham entiende realmente que está preparado para dirigir a Dios, para servir a Dios. Y a partir de ese momento el pueblo de Israel también considera que Dios nos ha dado su gracia, porque nuestro padre Abraham entendió la voluntad de Dios, hizo lo que Dios quería. Si Abraham hubiera retrocedido, si Abraham se hubiera echado atrás, no hubiera existido pueblo de Israel, no hubiera existido pueblo bendecido. Pero en aquella vez Abraham demostró que estaba dispuesto a ofrecer hasta su propio hijo por la voluntad de Dios. Entonces aquella vez sacrificó un carnero. El carnero representaba sustituto del cordero. Ese sustituto luego vendría, muchos años después, a través de Yeshua, para ser ofrecido como sacrificio. Y con los cuernos de ese carnero se empezó a anunciar ese tiempo, se empezó a anunciar esa venida. Desde ahí el pueblo de Israel empezó a usar el cuerno de carnero como sombra de la
manifestación del Padre. ¿Y cuándo fue que empezaron a escuchar otra vez a profundidad ese sonido? Precisamente cuando nuestro Padre, nuestro Elohim, se manifestó ya al pueblo entero. Fue en el monte Sinai, en el tiempo en que el pueblo recibió la Torá. Vamos a Éxodo capítulo 19, vamos a ver los textos de la Biblia. Me decía hoy, no sé quién me dijo, uno, que no necesitamos más leer la Biblia si ya entendemos todo, ¿no? Ya sabemos todo lo que dice en la Biblia, tener que explicarnos más ya. Pero es importante ver, ¿no? Es importante leer, saber, entender. Porque parece que ya entendemos todo, pero nuestro corazón es tan duro, ¿o no? Somos tan duros como que no vamos a creerlo nunca, no vamos a aceptarlo luego. Entonces mejor nuevamente vamos a volver a ver si nuestro ojo se nos abre, si el entendimiento se nos abre y podemos captar qué es lo que el Padre nos quiere decir. Amén. Bueno, Éxodo capítulo 19. El pueblo es liberado de Egipto después de muchos años de esclavitud con poder, con tremendo poder, y ya ahora están en la presencia de Dios, están en la presencia de Él para recibir su voz, para oír su voz, para manifestar, para que Dios manifieste su poder. Y Dios quería hacer un pacto con ellos, les dijo que iban a ser su especial tesoro si obedecían sus mandatos. Vamos a ver qué ocurrió. Dice 19:18, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Una manifestación impresionante que nosotros vemos después, cuando Juan ve en visión, cuando él es llevado a la presencia del Padre, ve el arca de Dios, ve todas estas cosas y escucha truenos, relámpagos. Entonces podemos entender qué es lo que ocurría ahí. ¿Qué es lo que Juan ve en su visión cuando suenan las trompetas? Ve el arca del pacto ve el templo. Bueno, es una forma exacta para relacionar lo que Dios nos está queriendo enseñar, cómo se manifiesta. ¿Y qué más ocurría? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esa palabra bocina en el hebreo sale shofar, o este instrumento de viento que estamos nosotros ahora usando para proclamar. Entonces Dios a través del shofar se estaba proclamando, estaba anunciando su palabra a su pueblo. Y iba en aumento, se escuchaba y se escuchaba. Qué impresionante habrá sido aquel momento. ¿Y qué fue lo que Dios le habló en aquel tiempo a su pueblo, en el monte Sinaí? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que le habló? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. La ley de Dios. Esa era la esencia de Dios, aquel tiempo. Ahora vamos a ver otro texto ya en ordenanza. Después esto ya viene como una ordenanza. Fue un momento muy especial. Es el momento en que se recuerda, ¿no? En la celebración de Shavuot, cuando Dios entregó la Torá a su pueblo. Pero después ya viene una ordenanza para conmemorar, para recordar. Y eso viene mucho tiempo después. Recuerden que cuando el Ruach, el Espíritu de Dios cae en nosotros, ¿qué es lo que después tenemos que ofrecer a Dios? Cambio, manifestación, corazón. Es un tiempo de preparación. Después ya se conmemora, se recuerda lo que hemos escuchado, aquel pacto. Eso era un pacto de boda, un pacto de matrimonio. Ahora el novio viene ya por la esposa. La novia se tiene que haber preparado, porque ya ha recibido el pacto. Entonces eso es ahora lo que se recuerda en Yom Teruah. ¿Estás preparada? ¿Se has preparado? ¿Realmente eres digna de ser la esposa del rey? Eso todas son las cosas que nosotros tenemos que analizar en nuestro corazón. Por eso Dios permitió esta santa convocación, para que podamos nosotros reflexionar. Porque después de esto ya viene también 10 días de meditación, 10 días de angustia, porque hay mucha gente que ha estado flojeando, se puede decir. Dudando o ha estado viviendo durmiendo, como imprudente, en imprudencia. Bueno, vamos a Levítico capítulo 23. Levítico 23. Recordatorio.
versículo 23. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, esto es muy importante que siempre veamos que Dios le está hablando a Moisés, son ordenanzas de Dios, no son mandatos de hombre. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, es el mes en que estamos comenzando hoy, el mes séptimo, el primero del mes, o sea, hoy, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de shofar y una santa convocación. Dos palabras clave aquí. Primero, conmemoración, recordar algo. Y viendo la Torá, ¿no? Ahí está, la Torá, escrito de Moisés. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que conmemorar? ¿Qué es lo que tenía que recordar? ¿Qué es lo que tenía que volver a sentir al escuchar el sonido del shofar? Solamente shofar, sonido del shofar. Por eso, fíjense que nosotros tocamos el shofar y muchas veces nos alegra a algunos y a otros sí que le cansa. ¡Ay, para ya eso! Hay muchos vecinos aquí que no les gusta escuchar el sonido del shofar. Hay mucha gente que se molesta. Pero el que entiende qué representa el sonido del shofar va a dar gloria a Dios. Representa la voz de Dios a su pueblo entregándole su Torah, su mandato en su corazón. Eso representa. Quiere decir que cada vez que vos escuchás el shofar, cada vez que suena el shofar, te viene en tu corazón la voz que Dios habló a su pueblo. Estás recordando eso. ¿Y por qué eso tenés que recordar? Porque eso fue el pacto, eso fue la alianza que se hizo en el monte Sinai. Si hoy en día la gente no quiere escuchar el shofar, no quiere saber nada de estas cosas, quiere decir que no hicieron ningún pacto, no hicieron ningún acuerdo, ninguna alianza. Tanto tiempo después es el tiempo en que tienes que recordar aquel pacto que hicimos. Entonces se hacía con reposo, se hacía con júbilo, se hacía con fiesta. ¿Por qué? Porque se está anunciando que aquel pacto ya se va a consumar. Lo que acordaste hace unos años con tu pareja, con tu novio, ya llegó la fecha en que se va a consumar. Entonces, día de alegría para muchos. Para otros, no sé, ¿no? Para muchos, por fin llegará el día en que vamos a ser esposos, después de haber pactado. Entonces se escucha ya, no sé, en nuestro caso se escucha el bar, qué sé yo, se escucha estas cosas. Pero ahí se está escuchando el anuncio. Todas las promesas que se le había dado al pueblo. Eso es lo que estamos escuchando cuando escuchamos el shofar. Nuevamente Dios nos está recordando sus ordenanzas, sus mandatos. Es por eso que en Pentecostés se le escuchó al pueblo hablar las maravillas de Dios. Para el judaísmo, las maravillas de Dios son los 10 mandamientos. Ustedes averiguan en el judaísmo, ¿qué son las maravillas de Dios? Le llaman a los 10 mandamientos. Entonces cuando en Pentecostés dice que la gente estaba manifestando las maravillas de Dios, ¿qué estaba citando? ¿Qué estaba hablando? ¿Cómo Dios le estaba usando como trompeta a ellos? Para que proclamen sus maravillas. Pero esta vez, ¿por qué era alegría? Porque esta es el anuncio de que Dios viene a cumplir su promesa. Es el anuncio de la llegada del rey. El rey está viniendo para llevar a su esposa. Pero de la misma forma también es el anuncio para enjuiciar a los rebeldes, a los que se han opuesto, a los que han rechazado la Torah. Por eso siempre les decía que el shofar no tiene el mismo sentido para todos. Para algunos, qué bien, qué alegría. Pero para otros, Dios mío. Y eso vamos a ver ahora en un ejemplo en la Biblia. Un ejemplo. Pero vamos a ver otro texto. Números 10. Números 10. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas, los shofarot, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Señor, tu Dios.
Entonces, el sonido del shofar hace recordar. Y ya estamos hablando, ¿qué te hace recordar? No solamente, en el caso de nosotros, no solamente recuerden, no nos hace recordar lo de los 10 mandamientos, también la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham, cuando él iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Ellos constantemente están, hasta hoy, el judaísmo está recordando eso como algo importante para ellos. Números capítulo 31, versículo 6, vamos avanzando rápido. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y envió a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Otra de las características del shofar es que era utilizado cuando iban a la guerra. Lleven el shofar. Entonces, cuando están en combate, ¿y qué significa? ¿Por qué trompeta? ¿Qué? Otra vez, ¿qué les hace recordar? Que Dios ha hecho pacto con ellos, que Dios está con ellos, que Dios es su protector, que Él le ha puesto en sus corazones sus ordenanzas, sus mandatos, y estos que están yendo a combatir van a ir al son de este sonido. Por eso ellos tenían tanta confianza. Por eso es importante el shofar en la batalla. Es muy importante. Eso representa todo lo que les he dicho. El pacto de Abraham, el monte Sinaí, Dios con nosotros, la toma de las ciudades importantes, todo eso representa. Por eso le está diciendo aquí en la Torá, van a usar el shofar cuando vayan a la guerra, a la batalla. Sus mandamientos. El que crea en Él tendrá su misericordia, podrá ser parte de su pueblo. Y fíjense que a partir de ahí, ya el sonido del shofar representaba estas cosas. Un día Dios nos habló, un día Dios se manifestó a nosotros con ese sonido. Así se presentó. Entonces, en las batallas y en cada santa convocación era un recordatorio de esa época, de ese tiempo. Ahora, el pueblo de Israel durante mucho tiempo vivió en rebeldía. Al final nosotros sabemos que hicieron un becerro de oro, se desviaron, rápido se olvidaron del pacto con Dios. Por eso ellos tuvieron que estar 40 años vagando en el desierto. Eso sucede cuando una persona tiene la oportunidad de recibir el pacto, la promesa, pero endurece su corazón. Entonces empieza a girar y muchos empezaron a morir, a perder esa gran oportunidad, porque es duro el corazón del hombre. Nosotros muchas veces no podemos valorar, ¿no?, las cosas que Dios nos da hasta que pasó el tiempo y nos damos cuenta que hubiera sido bueno que yo hubiera hecho las cosas que Dios me dijo. Hubiera sido importante creer en su palabra. Pero al final, llegado el tiempo indicado, Dios empezó a trabajar otra vez con su pueblo, ya un pueblo preparado, un pueblo instruido por la Torá después de 40 años. Y puso como líder a Josué para que pueda llevar al pueblo hasta la tierra prometida, para que por fin se pueda cumplir el plan de Dios, el momento en que Dios iba a darle su promesa. Entonces ahí apareció Josué y una vez más ellos están para recibir la herencia. Y vamos a ver el libro de Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6, jueces, dijo atrás. Cuando finalmente llegan a la conquista de Jericó, la primera ciudad en la tierra de Canaán. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, y una vez esto haréis durante 6 días, y siete sacerdotes, fíjense acá en el versículo 4, llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán los shofarot, las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, o sea el shofar, ¿qué va a ocurrir? Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá,
entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante para conquistar esa tierra. Entonces, el pueblo de Canaán era un pueblo que eran varios pueblos, ¿no? Que ya su maldad llegó al colmo. Si ustedes estudian un poco de lo que ellos hacían, ellos sacrificaban niños, ellos sacrificaban humanos, ellos cometían todos los pecados ya al extremo. Entonces, ese territorio Dios le había prometido a nuestro padre Abraham, muchos años atrás. Abraham vivió allí como forastero, pero un día Dios le dijo que aquí voy a edificar la ciudad celestial.